No podíamos finalizar nuestro especial Elecciones sin hablar con algún representante de Unidas Podemos en la provincia de Ávila, una formación que ha renovado sus candidatos pero no sus propuestas. Y una renovación que algunos ya están pidiendo en los candidatos de la presidencia del gobierno, ante el desgaste de los votantes y ante la situación de unas nuevas elecciones. Pero Ávila no es la única provincia donde Unidas Podemos ha renovado a sus candidatos. Valladolid, Albacete, Teruel, Guadalajara, Palencia, Girona, Orense, La Rioja y Ceuta son las otras provincias que han elegido cambiar sus caras para este 10 de noviembre. En las pasadas elecciones en la provincia de Ávila, Unidas Podemos contaba con Carlos Javier Martín al Congreso y con Teresa López al Senado, mientras en estas elecciones contará con Milagros Hernández y Amelia Samper respectivamente. En Radio Centro tenemos la suerte de contar con Ángel Espinola, número 2 al Congreso por la provincia de Ávila. Buenas, Ángel. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por trasladarte aquí en el día de hoy a Radio Centro, que sabemos que la campaña es muy intensa y no siempre hay hueco para poder venir. Muchas gracias a vosotros por invitarme y efectivamente sí, la campaña es densa, es corta, pero muy densa, sí. Y yo te quería preguntar a qué se debe tanto cambio en las filas de Unidas Podemos. ¿Queréis no cansar tanto a los votantes quizá y por eso decidís poner a otra serie de candidatos? Porque hemos visto que no solo pasa en Ávila, sino en otras provincias. Bueno, es normal que las personas se cansen, no solo los votantes, sino también los compañeros que se presentan, pues tenemos vida privada, ¿no? Entonces también todos tenemos una limitación en cuanto a la disponibilidad, ¿no? Y serán casos pues diversos, ¿no? No es una sola causa la que obedece el que se haya habido estos cambios, ¿no? Vale, si te parece ya vamos al grano de la cuestión. Uno de los principales problemas que sobre todo preocupa a la población aragonesa es el paro, que una vez más en este mes de octubre ha subido. Hay 531 parados más, 616 más que el año anterior por estas fechas, y lo que supone un total de 10.867 personas en desempleo. ¿Qué medidas plantea Unidas Podemos para combatir esta precariedad laboral y dar solución a este desempleo que hay ahora mismo actualmente en la provincia? Bueno, no se puede entender, digamos, la economía local sin el contexto en el que se encuentra, ¿no? Es decir, que no podríamos analizar correctamente los problemas que llevan a este grado de paro en Ávila si no tuviéramos en cuenta cómo afecta digamos, el entorno a nuestra provincia. Y hay que tener en cuenta que no podría ser una campana de cristal, algo que estuviera protegido de ese entorno, lo que ocurre en Ávila, ¿no? Y teniendo en cuenta las políticas económicas que se han llevado a cabo en los últimos tiempos, pues es lógico, cabía esperar que se iba a producir una nueva situación de enfriamiento de la economía. Esto no es nada nuevo, no es nada que se hable habitualmente en los medios ni que los partidos suelan mencionar, puesto que quizá no sea muy políticamente correcto decirlo, pero la verdad es que la economía de mercado es una economía que sufre realmente una serie de crisis cíclicas que son ajenas a las políticas económicas que se puedan plantear desde los distintos gobiernos. Son crisis estructurales del sistema, crisis de sobreproducción, que en definitiva, y simplificando mucho, viene a ser que el que tiene dinero no necesita comprar ya nada y el que necesita todo no tiene dinero para comprarlo. Así que si no aparecen marcianos que paguen en euros o en dólares, pues no hay solución. Cada vez las crisis serán más frecuentes, más profundas y las recuperaciones mucho más tenues, y que esta última ni siquiera prácticamente hemos notado los mortales de a pie, ¿no? El ciudadano de a pie no se ha enterado prácticamente de que realmente ha habido una recuperación económica. Y ya estamos en una nueva fase de enfriamiento de la economía que mucho me temo que va a ser la antesala de una nueva crisis. Y esto no es lo que tenemos que tener muy claro y muy presente a la hora de tratar de enfocar las posibles soluciones a la economía local aquí en Ávila. En este contexto sería algo como muy suicida
el no darse cuenta de que las actividades económicas que ha tenido Ávila en toda su historia, de siempre, la agricultura extensiva y la ganadería, pues se puedan olvidar, ¿no? Entonces, a mí de verdad me produce una sana envidia ver cómo en países de nuestro entorno, en Francia, en el último pueblo más pequeño, hay una familia que vive de hacer un quesito o de cualquier otra actividad del sector primario, pero con unas condiciones que ya nos gustaría aquí. Eso es muy imposible, es heroico. Tenemos compañeros que, por ejemplo, en el Valle del Tietar son pequeños productores y distribuidores de productos agrícolas y que son verdaderos héroes porque lo están haciendo en unas condiciones totalmente adversas. Se necesitan infraestructuras. Yo siempre recuerdo el ejemplo de una familia gallega que exporta empanadas a Australia. Pero claro, para eso se necesitan vías de comunicación y se necesita internet, hasta en el último rincón. Por eso, Unidas Podemos tiene en su programa una serie de medidas para el entorno rural, que yo creo que es fundamental en Ávila, y que van desde eso, desde que tengamos un acceso a internet útil, no nominal, sino efectivo, a tener unas comunicaciones válidas, a tener unas inversiones, porque el ICO no está para dar créditos a los partidos políticos. El ICO se supone que debería estar para dar créditos a los autónomos y pequeñas empresas. Y eso yo creo que son políticas que se deben implantar y que van a ser cruciales en Ávila, ¿no? Hablabas de todo un poco, de que vamos a ir desengranando poco a poco, pues todo, porque has abarcado, yo creo, diversos temas en esta primera pregunta. Por empezar, por algún sitio, lo último que has comentado, lo de los autónomos. Unidas Podemos contempla una bajada del IRPF o menos impuestos para que, pues de cierta manera, pueda resurgir un poco también la economía, y también comentar un poco sobre el medio rural, que puede ser una buena apuesta para resurgir un poco la economía de nuestra provincia y también así luchar contra la España vaciada, ¿no? Por supuesto. Uno de los principales problemas que tienen los autónomos es el hecho de que se les obligue a pagar. Lo mismo da que ingresen más o que ingresen menos. Por eso Podemos, una de las medidas que plantea es que lo que tengan que pagar los impuestos que tengan que pagar los autónomos estén en función de sus ingresos. E incluso que si esos ingresos están por debajo del salario mínimo interprofesional, estén exentos de impuestos. Y otra de las cuestiones fundamentales, no debemos olvidar del tema de los autónomos, es los falsos autónomos. Es una situación gravísima y muchos se piensan que solo afecta a los mensajeros en las grandes ciudades. No es cierto. Aquí en Ávila, y a mí me gusta hablar de las cosas que conozco en primera persona, no hablar de oídas, mi hijo ha estado trabajando en una empresa que es una falsa cooperativa y con falsos autónomos. Si tú solo tienes un pagador, tú no eres un autónomo, tú eres un asalariado, y eso por ley debería estar automáticamente reconocido, ¿no? Esas son cosas que son básicas, que parece mentira que aquí en España todavía tengamos que estar peleando por ellas. En ningún país de la Unión Europea, de los países más desarrollados, claro, yo no me voy a comparar con Polonia, me quiero comparar con Alemania o con Francia, ¿no? Ocurren estas cosas. O sea, es impensable cómo se puede mantener esta situación, ¿no? que nos afecta de esta forma tan directa y tan grave, que hace que sean trabajadores pobres, que estén ganando una miseria, que no tengan forma de poder defender sus derechos, porque, y perdona que me vaya de un tema a otro, pero es que están todos relacionados, ¿no? La gran tragedia de la reforma laboral que hicieron entre PSOE y PP fue precisamente la de robarle el instrumento de la negociación colectiva a los trabajadores. Si tú no te puedes unir para tener fuerza frente a los abusos de la empresa, evidentemente estás perdido. Divide y vencerás, eso es muy viejo, ¿no? Esa consigna es muy antigua. Hablabas de los falsos autónomos, que parecía que en Ávila no estaban tan presentes porque sí, no hay empresas
pues como comentabas, esos runners conocidos como, bueno, Deliveroo y demás, que, bueno, un poco la justicia va ganando un poco de terreno, pero digamos que donde está la ley está la trampa, y también los contratos temporales, también por así decirlo, es una trampa. Por supuesto, y por eso una de las medidas que plantea Unidas Podemos es que los contratos temporales tengan un mínimo de un mes, un máximo de 6 meses. A los 6 meses ya no podemos seguir hablando de un trabajo temporal, ya se debería pasar automáticamente a ser un contrato indefinido. Y sobre la industria sostenible, ¿cómo podemos captar la atención de las empresas dedicadas a este sector para que elijan finalmente nuestra ciudad para poder desarrollar sus actividades? Pues vamos a ver, como decía, está todo tremendamente interrelacionado. ¿Cuál es el problema que se puede encontrar, que se encuentra una empresa si se decide instalar en un ataque de locura en Ávila? Pues muy sencillo, no tiene unas infraestructuras viarias que le permitan el sacar sus productos de Ávila. Es decir, tenemos una autopista y de peaje que es increíble. O sea, yo he estado trabajando en Madrid, viviendo en Ávila y yéndome a trabajar a Madrid, y he tenido que pagar pues un dineral para poderme ir en tren. Ahora no podría hacerlo. Ahora yo por suerte puedo decir que estoy jubilado, felizmente jubilado, y que yo no podría hacerlo ahora. Porque ahora el tren tarda más que hace 10 o 15 años en llegar a Madrid. Y eso estoy hablando ya del tren, pero es que si hablamos del transporte por carretera, ¿qué empresa puede sostener el que cada transporte que haga pues sean más de 10 euros en cada sentido? O sea, es que no es normal, es algo que ahí está la plataforma contra el peaje, que nosotros apoyamos totalmente y que asumimos estas reivindicaciones de que no se debería prorrogar la concesión y que debería ser una vía pública, como han hecho otros gobiernos regionales, ¿no? Este verano tuve un viaje que tuve que hacer hacia San Sebastián, y es una maravilla el poder coger una autopista que antes era de peaje y que costaba un dinero y poder circular por ella sin tener que repagar, porque al fin y al cabo hay que tener en cuenta que la mayoría de las inversiones en infraestructuras, aunque nominalmente estén en manos privadas, las hemos pagado entre todos, y las pagamos entre todos. O sea, lo primero que habría que hacer para que Ávila pudiera atraer esa industria, para que fuera un atractivo, sería evidentemente eliminar el peaje y sobre todo pues tener unas infraestructuras más adaptadas a nuestra época. Así es, tener unas comunicaciones ferroviarias que datan de la Segunda República me parece algo bochornoso a estas alturas de siglo, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente es necesaria esas infraestructuras de comunicación. Y luego no solamente eso, es decir, se necesita no solamente el tener esas vías de comunicación, se necesita una política activa de las administraciones para facilitar el establecimiento de las empresas en nuestra provincia, y tener en cuenta que no nos vale cualquier cosa. Es una pena que, siendo una provincia con unos recursos naturales de patrimonio que son tan importantes, no se aprovechen, estén desperdiciados. Hay unas posibilidades tremendas de expandir la actividad en los entornos, por ejemplo, del turismo rural. Tenemos el Parque Nacional de Gredos y seguimos con las incongruencias y las contradicciones. Es uno de los 2 espacios más protegidos que hay naturales en España, junto con los Picos de Europa, y resulta que está permitida la caza dentro del propio Parque Regional de Gredos. O sea que tú vas a una excursión ornitológica, porque hay alguna especie endémica de aves que no se dan en otra parte del mundo, y te encuentras que están pegándole tiros a ciervos o a los bichos que hay ahí. Vamos, me explico, es decir, algo increíble, ¿no? Porque luego no nos podemos dejar engañar, que digan que eso es riqueza para los propietarios de las fincas, no para nadie más, porque eso no es ni mano de obra ni genera ningún tipo de riqueza, ¿no?
Hablabas antes al inicio del programa de crisis, de que continuamos en crisis. Parece que todavía tenemos, a pesar de que algunos anunciaban brotes verdes hace ya unos años, en esa crisis de 2008, pues continúa esa crisis, y sobre todo en Ávila parece que lo estamos viviendo más que nunca, porque cada vez, nada más hay que darse un paseo por las calles de Ávila para ver que cada vez los comercios cierran, y cierran comercios de que estaban antes toda la vida, y otras que son franquicias que triunfan a lo mejor en otras ciudades. Efectivamente, es que la economía de escala es muy importante. Es decir, tú no puedes competir en igualdad de condiciones un pequeño comerciante con una gran cadena, sea esa cadena por el método de franquicia o por el método que sea, evidentemente, ¿no? No puedes hacer esa misma publicidad, no puedes tener ese impacto en el consumidor, ¿no? Entonces, por eso decía que hacía falta unas políticas activas de cara a consolidar. Para mí, yo creo que es fundamental el sector primario en las zonas rurales, y complementado con una serie de actividades en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Que no puede ser solo hostelería y turismo, ¿no? Es decir, yo creo que hay más alternativas. Y todo esto está relacionado, o está atravesado, digamos, de una serie de problemas de los que normalmente pues no solemos hablar. El tema, por ejemplo, de la energía, el tema del comercio de proximidad, de la economía circular, son temas que yo creo que son fundamentales, sobre todo en provincias que tienen un ámbito rural importante, ¿no? Entonces yo creo que es muy necesario que nos paremos a pensar. Como decía, no nos vale que venga cualquier empresa con cualquier interés aquí, porque tendría que conjugarse con esos elementos del sector primario, como digo, que son fundamentales. No podemos traer minas, no podemos traer macrobaterías, no podemos apostar por la producción masiva de fresas que está dejando alguna cuenca hidrográfica seca. Es decir, tenemos que ir a lo que es una economía sostenible, ¿no? O sea, lo que es absurdo que nos planteemos cosas como que en nuestro entorno, ¿no? En los países desarrollados de Europa Occidental, la media entre el productor y el consumidor que hace de kilómetros un producto son 7.000 kilómetros. Eso es una verdadera aberración, eso es absurdo. O sea, hay que tener también un poco de coherencia, pero luego no nos pase como nos está pasando ahora, por ejemplo, con temas como la sequía, y ser un poco más ecológicos en ese sentido. Claro, por supuesto, la transición ecológica es fundamental. Nos encontramos con un planeta que cada vez está más agotado en sus recursos, y que en realidad lo que hay detrás es el caos producido por una economía que está basada en el beneficio inmediato y sin una planificación a medio largo plazo que la haga sostenible y que esté en función de los intereses de la mayoría de la gente, no solamente en el interés de 4 accionistas, ¿no? Yo creo que es fundamental sentar las bases de esta economía sostenible. Y esa transición energética que también es indispensable, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en esa situación. Además, muy pocos candidatos hablan del tema ambiental. Aquí, por lo menos en los micros de Radio Centro, me atrevería a decir que ha sido el primero en plantear ese tema, que también, evidentemente, somos abulenses, pero también somos ciudadanos del mundo, ¿no? Entonces me parece interesante que plantees esa opción. Y bueno, también en las anteriores elecciones el candidato al Congreso de Unidas Podemos por la provincia de Ávila hablaba de la urgencia del hospital comarcal en el Valle del Tietar, y bueno, pues como comentabas tú también antes, esa mejora de banda ancha para que en cierta medida no haya ciudadanos de primera y de segunda dentro de la provincia. Pero también me pregunto, son 2 preguntas como puedes comprobar, que bueno, todavía no está el 4G en Ávila. En muchas zonas nos venden de que sí, pero evidentemente no.
y ya está llegando a España el 5G. Entonces, pues un poco para que me respondas a esas dos preguntas que te he realizado. Sí, esto está enmarcado en lo que decía antes de la necesidad de infraestructuras. Es decir, tú para no querer irte a vivir a Madrid o a Valladolid, ¿qué necesitas? Tú necesitas una educación para tus hijos, necesitas una sanidad, un hospital. No puede ser que el hospital de referencia para gran parte de la población de Ávila, en la zona sur, esté a 2 puertos de montaña de distancia. O sea, son cosas que son, para mí son aberraciones, que no entiendo cómo puede ser que se estén produciendo todavía, ¿no? Es decir, que corramos el riesgo de que la gente se nos muera en una carretera de montaña, ¿no? Yo creo que sí es fundamental. Ahí hay personas que están muy preocupadas por esto, lógicamente, porque les afecta en primera persona, y está la plataforma por el hospital regional del Tietar, y que nosotros asumimos por completo, efectivamente. Y, perdona, la otra cuestión que me decías... Sobre la banda ancha. Sobre la banda ancha, efectivamente. Nosotros planteamos que se llegue hasta el último rincón con banda ancha, y allá donde... o sea, hay que pensar que nuestra provincia tiene una orografía complicada. Entonces, claro, hay que pensar, hay que ser imaginativos. Por ejemplo, las oficinas de correos podrían tener otros usos, podrían tener un uso más completo para dar servicio a los ciudadanos. Es que fíjate que hay sitios en los que ni siquiera hay un cajero automático. La gente, para ir a un cajero automático, a lo mejor tiene que desplazarse kilómetros, ¿no? O sea, hay una serie de servicios básicos fundamentales que, si no los tenemos, pues la gente no dejará de irse. Yo tengo una hija que acaba de terminar el bachillerato aquí en el Isabel de Castilla, y bueno, pues lo tiene muy claro. Está estudiando en Salamanca, y ella lo tiene clarísimo, que en cuanto que termine la carrera se quiere ir de España, porque no puede ser que las condiciones en las que se está, ¿no? O sea, es algo que no ya solo Ávila, es que no estamos hablando solo de Ávila, ¿no? Y lo que decías antes, cuando hablamos de cuestiones como medio ambiente, que pueden parecer más lejanas, realmente no es así. Es que son cosas que nos afectan en nuestra vida diaria. El agua nos afecta en nuestra vida diaria. La calidad del aire, el que los recursos forestales no se exploten debidamente, ¿no? Yo creo que son cuestiones que son transversales, es decir, afectan al mundo en su globalidad, pero también nos afecta a nosotros en primera persona y día a día, ¿no? Hablabas de su hija, ¿no? De que estaba estudiando bachillerato y que ya tiene las ideas claras, pero me imagino que también se tiene que enfrentar a esa famosa EBAU. No sé cuál es la opinión que tiene usted sobre una EBAU única, o cómo la estamos viviendo. Sí, yo he sido presidente del AMPA de Isabel de Castilla, mientras que mi hija hacía el bachillerato. Aún sigo formando parte de la Junta Directiva de FAMPA, de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la provincia de Ávila, que es miembro a su vez de CONFAPACAL, la confederación a nivel de Castilla y León, y también de CEAPA a nivel estatal, ¿no? Y es uno de los temas que hemos tenido siempre presente, ¿no? El tema de la gran discriminación que sufren los estudiantes en Ávila, bueno, en Ávila, en Castilla y León en general, en Ávila en particular, con el tema de la EBAU. Mi hija lo ha sufrido, y por fortuna lo ha superado, ¿no? Entonces, ya digo que ahora está estudiando ya en la USAL, en Salamanca, ¿no? Pero digo que efectivamente este curso pasado ha sido cuando la ha tenido que sufrir, y desde luego es una injusticia. Es decir, si el distrito universitario es único, la prueba de EBAU es única, o debería ser única. Nosotros desde FAMPA hemos defendido siempre, y en eso yo creo que Unidas Podemos no está muy lejana a ese planteamiento, en que debería ser eso, una prueba de EBAU única,
puesto que tú te examines donde te examines, tienes derecho a irte a la universidad que quieras de todo el territorio nacional, ¿no? Luego, por lo tanto, la prueba debe ser única. Incluso los más radicales dentro de FAMPA plantean que debía ser al mismo tiempo con profesores cruzados, los de Barcelona que fueran a Cádiz, los de Cádiz a La Coruña, a examinar, a hacer el examen de la EBAU, ¿no? Y otro tema en educación que me imagino que también le tocará de lleno es el problema que ahora mismo tienen pues muchos estudiantes a la hora de realizar prácticas en empresas, que realmente lo que están haciendo es ocupar un puesto más de trabajo en lugar de desarrollar unas prácticas. Y encima gratis. Encima gratis, sí. Esto es tiene suerte remunerada, pero... Sí, bueno, es mucha suerte. Sí, efectivamente es así, ¿no? Es decir, que el abuso de figuras como es el contrato de prácticas, el famoso tema de los becarios, ¿no? Yo creo que es todo pues, fruto, digamos, de estas contrarreformas laborales que hemos sufrido, y todo esto hay que regularlo en serio, ¿no? Y luego, pues, digamos que desde el punto de vista de educación, es una medida que no es efectiva. Yo lo he vivido desde los dos lados de la cuestión. Lo he vivido como empresa, porque yo he estado en una empresa como miembro directivo, digamos, de la empresa, y he tenido a mi cargo directamente personas que venían a hacer prácticas. Y bueno, la realidad es que de lo que se supone que tenían que practicar, poquito. O sea, hacen más lo de barrer que lo de la labor para la que realmente deberían estar practicando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que... Y por supuesto gratis, o sea... Sí, que habría que regularlo de alguna manera. Y bueno, ¿cómo puede luchar Unidas Podemos de Ávila contra los intereses del partido a favor de los ciudadanos de Ávila? Perdón, no te he entendido bien la pregunta. Por los intereses del partido, perdona, no. ¿Cómo puede luchar para anteponer los intereses de Ávila a los intereses del partido? Es que no entiendo que haya una... En caso de que se dé una situación... Quiero decir, no entiendo que haya una contradicción entre los intereses, no sé a qué le llamas realmente intereses del partido. Es decir, si algo caracteriza a Unidas Podemos, por lo menos a la parte de Podemos, y yo creo que a la parte de Izquierda Unida pues realmente está muy próxima en eso, es el hecho de que somos unas organizaciones muy abiertas y muy participativas, y por lo tanto lo que hacemos no es más que reflejar las inquietudes y las necesidades de la población. Yo hablo por mí mismo, por ejemplo, ¿no? Te estoy diciendo que yo como padre pues participo, o he estado participando hasta ahora y sigo participando en las asociaciones de madres y padres, y me he preocupado por el tema de la educación, y desde ahí he llevado esas preocupaciones a Podemos. Es decir, no es que Podemos establezca una serie de criterios ideológicos por encima de lo que la gente piense, no. Podemos es una herramienta que está a disposición de los ciudadanos, de la gente, para que todo aquel que tengamos una inquietud, pues podamos acudir y usar a Podemos como herramienta para defender nuestros intereses. Ahora he dicho antes que estaba jubilado, pues... evidentemente me preocupa mi pensión, y me he asociado junto con otros ciudadanos de Ávila a la coordinadora en defensa del sistema público de pensiones, a COESPE. Pues igual, es decir, si somos personas que estamos preocupados por una cuestión que nos afecta directamente, nos asociamos para tener fuerza y defender esa preocupación. Y eso lo llevo también a Podemos. Yo, el día en que lleve una reivindicación que no solo sea mía, sino que sea colectiva, a Podemos, y me digan que no están de acuerdo con ella, pues diré, pues muy bien, señores, hasta aquí hemos llegado, ¿no? O sea, yo no creo que haya ninguna contraposición entre el interés del partido con el interés de la gente. El día que la haya, desde luego tengo muy claro hacia qué lado me voy, ¿no?
Vale, y comentando un poco pues lo que ha pasado en el panorama de que nos han llevado de nuevo a nuevas elecciones cuando pues no debería de ser así, ¿está de acuerdo con que Pablo Iglesias no diera su brazo a torcer? Efectivamente, no podíamos dar un cheque en blanco a Pedro Sánchez. Con esto me gusta las cosas verlas en perspectiva y encuadrarlas dentro de su contexto para tener una idea más certera, ¿no? Hay que tener en cuenta que no se puede confundir al Partido Socialista con su dirección. Yo he sido militante socialista muchísimos más años que de Unidas Podemos. Yo empecé con 17 años en la clandestinidad militando en las Juventudes Socialistas. He sido secretario general de la agrupación socialista de MECO y concejal en dicho ayuntamiento por el Partido Socialista. Yo he sido un militante socialista. Yo sé que el Partido Socialista hay militantes, hay socialistas honestos que realmente quieren defender los intereses de la mayoría. Pero también hay que ser conscientes de que hay una dirección que no está en esa línea. Hay una dirección que goza de la zanahoria y a veces, como el propio Pedro Sánchez, del palo de los grandes poderes económicos de este país. Que hay que recordar lo que decía Pedro Sánchez cuando le echaron de la dirección del partido, cuando hablaba de que Podemos representaba la indignación y la militancia activa que necesitaba el PSOE, que tenían inevitablemente que llegar a acuerdos con Podemos, ¿no? ¿Y cuál es su postura hoy? Hoy no le dejamos dormir si estuviéramos con él en el gobierno. Es decir, es clarísimo cuál es la diferencia entre un socialista de base y un secretario general del Partido Socialista, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo muy clarito. Entonces, yo pienso que nunca ha habido desde el principio intención real de hacer un gobierno de coalición y se ha mareado la perdiz poniendo excusas una detrás de otra. Cuando se ponía una excusa y esa excusa se le eliminaba, ponía otra, y así sucesivamente hasta llegar hasta esta situación. A mí no me asusta que haya nuevas elecciones en el sentido de nuevas elecciones per se, es decir, ha habido una campaña mediática para convencernos a todos de que era una catástrofe que hubiera nuevas elecciones. A mí que haya elecciones no me preocupa en absoluta, no me parece una catástrofe. Me parecería una catástrofe que no pudiera haber elecciones, ¿no? como ocurrió en España durante muchos años. Pero sí me parece preocupante y me parece grave que ante la posibilidad más que probable de una nueva crisis económica no esté al frente del gobierno, o sea, al frente del Estado, un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas que blinde los derechos de la gente. Porque si, por desgracia, el resultado de estas elecciones fuera un gobierno de derechas, tendríamos muy claro que lo que nos ocurriría sería que volveríamos a ser los paganos de siempre los que sufriríamos de nuevo las consecuencias de la siguiente crisis en puertas, ¿no? En ciernes, que sería otra vez los de abajo los que pagaríamos los platos rotos. Hablaba de que no le preocupan unas nuevas elecciones, que de hecho le preocuparía que sucediera todo lo contrario, que no se pudiera votar. Entiendo esa postura, pero también entiendo la postura de los ciudadanos, que el gasto que trae consigo unas nuevas elecciones y luego también el tener un gobierno en funciones durante tanto tiempo sin poder aprobar unos presupuestos y sin poder llevar medidas a cabo que evidentemente las necesitamos. Efectivamente, sí. Yo no digo que no me preocupe que haya nuevas elecciones. Digo que en principio me parece una campaña excesiva la que se ha hecho en todos los medios y por todas las formaciones políticas, o casi todas las formaciones políticas, calificando de tragedia de que hubiera unas nuevas elecciones.
Y yo lo que digo es que el hecho en sí de que haya unas nuevas elecciones no debe ser una tragedia. Deberíamos felicitarnos de que pudiera haber todas las elecciones que fueran necesarias. Ahora sí que me preocupa que haya nuevas elecciones en el doble sentido. Primero, porque ha habido una oportunidad que hemos perdido, que ha sido la de formar un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas que realmente, lo digo, lo que decía, blinde los derechos de la gente, establezca la subida de las pensiones como mínimo por el IPC, por ley, no porque gratuitamente, graciosamente, un gobierno en plan paternalista nos dé esa subida este año y no sepamos lo que va a ocurrir el año que viene. No, todos estos derechos deben estar blindados por ley, y esa es la oportunidad que hemos perdido al no conseguir que haya un gobierno de coalición. Pero dicho esto, y además lo que decía antes, de que el peligro de que pudiera haber un gobierno de derechas frente a una nueva situación de crisis, lo que podría acarrear, ¿no? O sea, digo, yo reconozco los problemas que supone el que haya tenido que haber nuevas elecciones. Ahora, no me vale, te digo, las excusas o algunos de los pretextos que se han planteado. Acabas de mencionar el coste de unas elecciones. ¿Cuántos son? ¿130 millones de euros unas elecciones? Algunos calculan aproximadamente esas cuantías. Pero si estamos en un país en el que la corrupción, en el que el rescate a los bancos, en el que el rescate a las autopistas de peaje, en el que uno detrás de otro podríamos desgranar los casos en los que se despilfarra el dinero público por decenas de miles de millones, y vamos a poner el énfasis en 100 millones que nos cuestan unas nuevas elecciones, eso es hipócrita cuando menos. Y cuando alguien dice eso, yo creo que tiene otros intereses espurios detrás que no manifiesta, que no pone encima de la mesa. Y no son nada más que excusas para, ya digo, para mí una gran campaña que ha sido la de intentar culpabilizar a unos determinados protagonistas políticos de que haya nuevas elecciones, ¿no? Y que eso es una gran tragedia, y que eso es un despilfarro, y que eso no se debería consentir. Pues no, lo que no se puede consentir es que haya una persona que no ha ganado las elecciones por mayoría absoluta y que quiera formar gobierno él solo. Eso es lo que no cabe. De hecho, durante la campaña electoral habéis afirmado que Unidas Podemos quiere convertir la rabia de los ciudadanos y la desilusión en los votos a la izquierda. ¿Cómo puede conseguir esto Unidas Podemos, teniendo en cuenta que normalmente el votante de izquierda es un votante mucho más crítico, y varios analistas y profesionales del tema siempre dicen que, bueno, que siempre es más difícil de movilizar una izquierda que una derecha? Es cierto, históricamente claro, es un hecho que tenemos ahí, no se puede negar que efectivamente la izquierda ha encontrado siempre mayores dificultades para unirse y para formar un frente común en defensa de los intereses de trabajadores, de estudiantes, de amas de casa, de jubilados, de los de abajo, de la gente en general, que no la derecha. Y hay que tener claro, hay dos motivos fundamentales. Yo creo que es mucho más fácil ponerse de acuerdo en cuanto a que lo que interesa o de lo que nos interesa hablar es la cartera y la cuenta corriente. Ahí yo creo que todo el mundo se pone de acuerdo enseguida, que cuando de lo que se trata es de defender los derechos de la ciudadanía. Ahí ya es más complicado. Todos tenemos claro lo que no queremos y tenemos menos claro lo que queremos, ¿no? Realmente, o cómo solucionar los problemas. Entonces, la izquierda ha tenido problemas para unirse y para formar gobiernos y demás, porque también sobre lo que es la definición de izquierda habría que hablar mucho, largo y tendido, es decir, no es tan fácil, ¿no? También le quería preguntar, en el caso que, como están dando las encuestas, el PSOE volviera a salir elegido en las urnas, con el candidato que tiene, con Pedro Sánchez, evidentemente, sí, que antes comentaba, ¿cree que Unidas Podemos puede llegar a un acuerdo, puede llegar a ya sea un gobierno en coalición o a pactar? Sí, hay dos motivos. Primero, porque la idea de que es necesario pactar y formar un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas, está firmemente asentada en Unidas Podemos. Además de esto, el hecho de que cualquier decisión de ese calado pasará por las bases.
En Podemos se nos pregunta, cada vez que hay que tomar una decisión de este calado, se nos pregunta, iba a decir una expresión que no coloquial, pero que no es muy correcta, ¿no? A las bases, qué es lo que pensamos al respecto, ¿no? Y esta vez no se nos preguntaría otra vez. Y yo te digo, puesto que se nos pregunta y que esa idea de la necesidad de un gobierno fuerte de izquierdas está implantada en la base de Podemos y de Izquierda Unida, yo creo que no habría ninguna duda de que se intentaría hacer eso. Y luego hay otro factor que yo creo que ha sido un error estratégico por parte de Unidas Podemos, de no jugar en un terreno en el que nosotros tenemos más fuerza que el IBEX 35, y es la calle. Si desde el día siguiente de las anteriores elecciones del 28 cada vez que se hubiera planteado una negociación con el Partido Socialista para la posibilidad de formar gobierno, se hubiera impulsado a que la gente manifestara su voluntad en la calle de que eso fuera así, porque yo estoy convencido que la inmensa mayoría de la población, bueno, la inmensa, no digo un 75%, pero desde luego más de la mitad de la población hubiera estado de acuerdo en ese gobierno, en esa formación de gobierno. Yo creo que si se hubiera impulsado el que la gente saliera a la calle a manifestar su voluntad, otro gallo cantaría. Yo creo que a estas horas no estaríamos hablando de nuevas elecciones, si se hubiera visto en la calle una manifestación popular a favor de esa formación de gobierno de coalición, ¿no? Yo creo que ha sido una estrategia que no se ha utilizado, una herramienta que no se ha utilizado. ¿Y qué le parece un poco ese giro que ahora parece que tiene Pedro Sánchez? Lo demostró ahí por lo menos en el debate A5, un poco un giro al centro y con varios temas, sobre todo por ejemplo con el tema catalán. Perdona que me ría, es que lo del giro al centro me parece demasiado condescendiente, ¿no? Vamos a ver, yo creo que Pedro Sánchez, desde que recuperó la Secretaría General, y no digamos desde que es presidente de gobierno, por cierto, gracias a otros, no a él mismo, porque él no se creía que pudiera ganarse una moción de censura, no quería ni plantearla siquiera, y fuimos otros partidos los que se lo pusimos en bandeja y negociamos entre nosotros por él, que era algo que debería haber hecho él, y ya digo, se lo regalamos, esa actitud, ya lo comentaba antes, desde que recuperó las riendas en el Partido Socialista, pues fue bastante hacia centro, por no decir derecha, de las posturas dentro del Partido Socialista, de las más conservadoras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Pues efectivamente él está planteando su baza de una manera porque se piensa, yo creo que en el Partido Socialista le han contado esa historia y él se la ha creído, de que tiene fuerza y de que va a sacar más votos de los que sacó en la última vez, y por eso desde el primer momento se ha planteado el volver a hacer elecciones, ¿no? Fíjate con qué salió en el debate, que si no hay acuerdo sea la lista más votada, por favor. O sea, la consigna que repetía una y otra vez Rajoy ahora en sus labios, ¿no? O sea, es algo increíble. Precisamente en este debate A5, la prensa española daba por vencedor a su líder, a Pablo Iglesias. ¿Cree que esto se puede trasladar a las urnas el 10 de noviembre? Hay algunos expertos que afirman que efectivamente los debates de este tipo, como el que ocurrió en las anteriores elecciones, movilizaron varios millones de votos. Hubo varios millones de electores que cambiaron su voto. No digo que fueran todos a favor de Unidas Podemos, evidentemente, ¿no? Pero sí que los debates influyen en una buena cantidad de votantes. Y claro, dada una situación que no es la que era antaño, de que había dos partidos y que poco importaba que se movieran medio millón de votos para arriba, medio millón de votos para abajo, pero ahora es otra situación. El bipartidismo, aunque muchos se empeñen en revivirlo,
hoy por hoy no está, y por lo tanto unos pocos votos para un lado o para otro sí que pueden influir de manera decisiva, y más por la ley electoral que tenemos en este país. Es otra de las cuestiones que casi nunca se toca, ¿no? Y es que yo considero que es una burla a la democracia en la ley electoral que tenemos. No puede ser que a un partido le cueste un diputado 40.000 votos y a otro le cuesten 400.000. O sea, eso no es democracia, eso es una trampa tremenda, ¿no? Yo soy muy radical, yo en eso soy muy radical. Yo diría que si la circunscripción es única, si lo que hacemos es lo que estamos eligiendo es un gobierno para toda la nación, la circunscripción debería ser única, debería no existir las circunscripciones provinciales, ¿no? Entonces, esto es una caricatura de democracia. Precisamente hablabas del fin del bipartidismo, y mi última pregunta iba a ir un poco encaminada en eso. De hecho, el debate a 5 pues ya es una prueba evidente de que el bipartidismo ya pues queda bastante lejos. Y lo dicho, cada vez hay más partidos. De hecho, estas elecciones se presenta otro partido de izquierdas, aunque no sea en la provincia de Ávila. Hablo de ese Más País de Rejón, que se presenta como una solución al desbloqueo. Personalmente, ¿qué opina de todo lo que ha pasado entre Unidas Podemos y los integrantes de Más País, y cómo puede perjudicar a Unidas Podemos que haya otro partido de izquierdas y con un poco la identidad con la que nació Podemos? Bueno, pues yo, en primer lugar, yo no pienso que sea un problema o que sea negativo que haya más o menos partidos políticos dentro, digamos, de una cosa normal. No estamos hablando ni de que haya 400 ni que haya 2, ¿no? Entre medias caben muchas cosas. Y en concreto con el tema de Más País, bueno, yo no creo que tuviéramos ningún problema para ponernos de acuerdo en un posible gobierno. Yo creo que Más País está más cerca de nosotros que de otras formaciones. Ha nacido y ha salido de Podemos, compañeros con unas sensibilidades, digamos, un poco diferentes a las de la mayoría de Podemos, y que por eso se han separado, ¿no? Pero han nacido del mismo sitio, han nacido del 15M. Quizá se pueda decir que su sensibilidad sea más urbana. Tenemos un perfil de votante a Más País, a lo mejor más de urbanita, ¿no? Que rural, y por eso yo creo que ha sido muy inteligente por parte de Más País el decidir finamente dibujar con pincel fino el mapa en el que se presentan a las elecciones, en dónde presentarse, dónde no presentarse. De hecho, incluso me consta que se están reconsiderando el retirar candidaturas de algunos de los sitios en los que inicialmente se han presentado, para evitar precisamente la fragmentación en la izquierda. O sea, yo no considero que sea problema el que exista este nuevo partido, para nada, en absoluto. Y por último, como he hecho ya con todos los candidatos al Congreso por Ávila, me gustaría facilitarle el tiempo. No es un minuto de oro, como ya me comentaba un candidato, sino que puede tomarse el tiempo que usted quiera, pues para, pues si algo hemos dejado en el tintero, pues porque lo pueda comentar, alguna medida que quiera Unida Podemos en especial, o lo que sea. Le concedo ese minuto de oro, como dice. Bueno, yo gracias por la ocasión, pero vamos, en el programa de Unidas Podemos existen varios bloques, cada uno de ellos con más de 100 puntos de programa. Sería imposible plantearse en un programa como este el desgranar punto por punto. Yo a lo largo de la entrevista pues he desgranado, digamos, la orientación en la que se mueve, digamos, Unidas Podemos con respecto a los problemas concretos que tenemos aquí en Ávila, y no solo en Ávila, sino a nivel nacional e incluso diría a nivel mundial, ¿no? Entonces yo lo que diría es que creo que es fundamental que la gente tenga conciencia de lo que nos jugamos el día 10. Es una
argumento manido en todas las campañas electorales, el poner de relieve lo que nos jugamos, etcétera. No, pero es que en esta ocasión es verdad. Es decir, otras veces a lo mejor se exagera un poquito, pero es que esta vez es verdad. Es decir, yo estoy convencido, lo decía antes, que por desgracia estamos abocados a una nueva crisis económica y que el día a día lo que nos vamos a jugar es si quien está al frente del gobierno es una coalición progresista de izquierdas que blinde los derechos de los ciudadanos para evitar que seamos los Paganini, que paguemos el pato los de siempre, o no. Y eso yo creo que es algo fundamental que nos estamos jugando, ¿no? Es quizá lo que yo más pondría de relieve y que por eso llamo a la población, llamo a la ciudadanía, a los compañeros de trabajo, del estudio, del mundo de las asociaciones civiles, todos aquellos que luchamos por defender nuestros derechos, a que no se queden en casa, a que vayan a votar el día 10 y que por supuesto nos vote a nosotros, ¿no? Eso no hace falta que lo diga. Bueno, Ángel, pues muchísimas gracias por ese último mensaje, también pues por toda la entrevista y por haberte trasladado hasta aquí, hasta los estudios de Radio Centro, que sabemos que no es fácil. Y bueno, pues queríamos dar por concluido ya este especial elecciones. Espero que ustedes, los abulenses, tengan más claro a quién votar cuando se dirijan a las urnas este próximo domingo 10 de noviembre. Desde las redes sociales de Radio Centro continuaremos informándoles, así que ya saben, seguid a Radio Centro V, tanto en Twitter, Facebook como Instagram, para conocer también nuestra parrilla y conocer finalmente esos resultados del 10 de noviembre. Voy corriendo que he quedado porque ahora me voy para el tiemblo. Madre mía. Así que, no, es que ahora no es parar.